En esta unidad vamos a trabajar un tipo de arquitecturas de redes neuronales que nos permiten modelar datos que son de tipo secuencial. Existen muchos problemas y muchos ejemplos en los cuales podemos utilizar datos que tienen este tipo de estructura. Podemos hablar de secuencias, por ejemplo, de video, en las cuales cada frame del video es considerado, digamos, una observación dentro de una secuencia de observaciones. Podemos hablar de texto, en el cual tenemos una secuencia de palabras o podemos tener una secuencia de caracteres. Podemos hablar de señales de muchos tipos y también podemos hablar entonces de problemas de series de tiempo. En este caso particular nos vamos a detener en las series de tiempo porque la experimentación con series de tiempo requiere realizar un proceso de partición de los datos diferente al que nosotros normalmente hacemos a través de metodologías de validación como la validación cruzada estándar o el bootstrapping tradicional. En el caso de las series de tiempo, tenemos que tener en cuenta que el problema normalmente que nosotros queremos abordar es tratar de predecir un valor futuro de la serie a partir de valores anteriores. Eso implica que cuando nosotros hacemos el particionamiento de la muestra no podemos olvidarnos de la variable tiempo o del eje tiempo en el cual, digamos, está definida la serie. Para hacer el ejemplo vamos a utilizar entonces, o vamos a ver en este caso, pues dos tipos de series de tiempo. Una serie de tiempo muy conocida que está relacionada con pasajeros en vuelos internacionales en un periodo de tiempo entre el año 49 y el año 1960. Y también tenemos como ejemplo una serie de tiempo relacionada con el valor del precio de la acción de la empresa Coca-Cola, digamos en años un poco más recientes. En el trabajo de series de tiempo, pues existe toda una teoría clásica del análisis de series de tiempo que es importante que se revise si estamos abordando un problema de este tipo. Dentro de esos análisis, pues es necesario tener en cuenta análisis, por ejemplo, como el de autocorrelación o autocorrelación parcial para determinar cuánta dependencia hay en los valores anteriores con respecto a los valores futuros, test de estacionariedad, de saber, por ejemplo, si la serie tiene algún nivel de tendencia o si tiene algún comportamiento estacional, es decir, si está influenciado, por ejemplo, por periodos de tiempo que son diarios, semanales, mensuales o cualquiera de ese tipo, ¿cierto? Existen pues varios test relacionados con la teoría clásica de series de tiempo que es importante tener en cuenta en todo caso a la hora de venir a hacer algún trabajo, aunque no vayamos a utilizar técnicas más asociadas al Machine Learning y no tanto técnicas clásicas de series de tiempo como los modelos ARMA, ARIMA, etc. Entonces por eso pues las citamos aquí. En este caso, por ejemplo, tenemos por ejemplo, un análisis de la autocorrelación parcial que nos va a permitir evaluar, como decíamos hace un momento, la dependencia que existe en los valores futuros con respecto a los valores pasados, y eso es importante, por ejemplo, para definir el número de rezagos que vamos a utilizar, por ejemplo, en los modelos de predicción. Eso también aplica para el caso de redes neuronales, es decir, cuántos valores hacia atrás de la serie vamos a utilizar como valores de entrada a la red neuronal para poder hacer predicciones futuras, predicciones de valores futuros. En este caso, por ejemplo, podemos ver los dos análisis de correlación parcial para las dos series que estamos viendo en este caso. En el caso de la serie de pasajeros vemos que es una serie que tiene, además de una componente de tendencia, también una componente de estacionalidad, ¿cierto? En el caso de la serie de tiempo del valor de la acción de Coca-Cola, pues no vemos también alguna tendencia, pero no vemos, digamos, un comportamiento tan claro, digamos, de una influencia, en este caso, de cada una eh, de los meses del año en los cuales la gente, digamos, viaja más o viaja menos. En este caso, no se observa, digamos, un comportamiento así. Para utilizar, digamos, las series de tiempo, entonces es necesario hacer el particionamiento de los datos.
La aproximación tradicional de particionamiento de los datos en series de tiempo utiliza más o menos este tipo de aproximación. Una parte de los datos, obviamente conservando la información temporal, es utilizada como conjunto de datos de entrenamiento. Es decir, por ejemplo, que si nosotros vamos a utilizar dos variables de rezago o dos valores de rezago para predecir un valor siguiente, entonces tomamos dos valores y el valor de la salida será el valor siguiente de la serie, dos valores más el valor siguiente será el valor de salida de la serie y así sucesivamente hasta que lleguemos a cierto punto donde cortamos y esa información es la que vamos a utilizar para entrenar un modelo, ¿cierto? Luego utilizamos otra franja que normalmente, por ejemplo, es el 20% de la serie que tenemos para validación, es decir, para hacer toda la parte de ajuste de hiperparámetros de nuestro modelo. Y luego, finalmente, otro 20% para hacer test. Este 20% entonces no fue utilizado durante el proceso de entrenamiento ni de ajuste de hiperparámetros y es un segmento de la serie que utilizamos únicamente para evaluar la capacidad predictiva que tiene nuestro modelo, ¿cierto? Esta es normalmente la aproximación convencional. El problema, digamos, fundamental que tiene esta aproximación convencional es que solo podemos tener una estimación del error, ¿cierto? Entrenamos el modelo y luego lo evaluamos en este 20% y solo tenemos un valor de estimación de ese error. Eh, una propuesta más reciente utiliza un concepto, digamos, similar al de cross-validación, pero en este caso lo aplica a series de tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, en este caso lo que utilizamos es la serie, pero la utilizamos con diferentes longitudes. Es decir, por ejemplo, en este caso lo que tenemos es cada uno de estos puntos, cada uno de estos círculos representa un tiempo de la serie, un valor de la serie de tiempo que estamos analizando. Y para la primera partición utilizamos únicamente la serie este, hasta este punto rojo, ¿cierto? Entonces los puntos azules, por ejemplo, corresponden a la franja que utilizamos del tiempo para entrenar el modelo y el punto rojo es eh, nuestra parte, digamos, de la serie que utilizamos para hacer validación. Luego, en la siguiente partición, utilizamos la serie con un poquito más de muestras, es decir, los mismos puntos que teníamos antes y añadimos un punto adicional que en el caso anterior lo utilizábamos solamente para el conjunto de validación y luego añadimos un punto más en la serie para el conjunto de validación. Y vamos repitiendo el proceso, añadiendo a la serie que estamos utilizando para el entrenamiento un poco más de elementos hasta que lleguemos al final donde ya hemos utilizado toda la serie que tenemos disponible para hacer el entrenamiento de la red. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite que para cada una de estas particiones podamos estimar una medida de error. Tenemos una medida de error en este punto, tenemos una medida de error en este, tenemos una medida de error en este, y de esa manera podemos tener un estimado no solamente de un valor puntual de error, sino que podemos incluso estimar intervalos de confianza que nos van a permitir seleccionar de mejor manera los hiperparámetros del modelo. Incluso podemos también, por ejemplo, tener una brecha o una franja, digamos, de valores entre el conjunto de muestras que utilizamos para entrenar y el conjunto de muestras que utilizamos para validar. Esto es muy típico también en el caso de series de tiempo, donde mi objetivo, por ejemplo, es hacer predicciones del valor de la serie, pero no necesariamente el siguiente valor, sino varios tiempos adelante. Piensen, por ejemplo, en un caso en el que la serie de tiempo que yo estoy analizando es el valor, por ejemplo, de una acción. Entonces yo quiero saber si esa acción durante, digamos, dentro de una semana va a valer más o menos, de tal manera que yo pueda saber eh, si quiero hacer una inversión en este momento, o por ejemplo el valor de intercambio de una moneda, ¿cierto? Entonces yo quiero predecir el valor del dólar, pero no mañana, sino en una semana, de tal manera que yo pueda definir si hago una compra o una venta, digamos, de dólares. Entonces es muy típico en el análisis de series de tiempo que la validación se haga no con el valor siguiente de la serie, sino que incluso se deje un intervalo de muestras antes de empezar a hacer las predicciones que yo quiero trabajar. En este caso, pues también se puede hacer. Eh, el módulo de Scikit-Learn, por ejemplo, tiene entonces un método que se llama Time Series Split que nos permite implementar este tipo de cross-validación de series de tiempo. Entonces, aquí pueden ver simplemente
los índices que nos entregaría el time series split. Simplemente nosotros tendríamos luego que utilizar estos índices, pues obviamente para obtener los valores reales de la serie de tiempo que queremos analizar, pero aquí pueden ver, por ejemplo, cómo podemos obtener, en este caso, 5 particiones, ¿cierto? De una serie de tiempo. Obviamente yo puedo definir el tamaño del split que quiero, en este caso pues no lo dejé por defecto, pero si ustedes pueden ver, por ejemplo, que yo puedo limitar de acuerdo pues al número de rezagos que quiero utilizar en la red, cuántas particiones pues puedo utilizar. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, que primero utiliza los índices 0, 1, 2, 3 y 4 de la serie, y para el test, para la validación, dependiendo pues del conjunto que estemos analizando en este momento, tendríamos 5, 6 y 7. Luego estos entran en la siguiente partición y aparecen en el conjunto de test unos nuevos, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, esta función, este método nos va a permitir utilizar técnicas de cross-validación para series de tiempo, y es importante que lo tengan en cuenta para los ejercicios que vamos a hacer del laboratorio sobre series de tiempo, o en el caso de que ustedes quieran abordar algún proyecto relacionado con predicción de series de tiempo.